Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos diseñado para todos vosotros. Como siempre, gracias por estar presentes, por acompañar a la Asociación Visión y Vida en una acción más que, como siempre, va destinada a lograr un 100% de salud visual en España. Y en este caso nos vamos a centrar en los jóvenes de la generación Z. Todos hemos visto, escuchado, oído infinidad de estudios sobre esta generación de chicas y de chicos nacidos entre mediados de los 90 y principios de los años 2000. En ellos nos dicen que es imprescindible comprenderles, comprender a este nuevo segmento de población, porque tiene unas características diferentes a sus predecesoras y además que van a tener en el futuro una importante capacidad económica y una importante capacidad de decisión. Eh, si unimos la capacidad de compra a la necesidad de que sepan qué es lo que nos interesa, cuidar y proteger su salud visual, hay que tener en cuenta que va a ser una generación que tendrá una esperanza de vida grande. Eh, entenderemos la necesidad de dedicar parte de las acciones de este año a conocerles, a entenderles y aprender a tratarlos. Por ejemplo, ¿sabemos cuánto sabe esta generación de la salud visual? O si confían en los servicios profesionales del óptico optometrista. Entienden la salud visual Salvador, como... perdona, te has tapado la cámara. Ahora, Eso. perfecto. Entienden la salud visual como un elemento imprescindible en su bienestar general y luego qué sensación les transmite un establecimiento sanitario de óptica. Eso es lo que vamos a intentar desvelar en el estudio que vamos a presentar hoy. Os doy alguna instrucción, digamos, técnica. Si queréis hacer algún tipo de pregunta en ese webinar, las dejaremos para el final y habrá que usar el botón que pone preguntas y respuestas, no el chat, el botón que pone preguntas y respuestas. Después, en segundo lugar, los que os habéis inscrito y sois socios de Visión y Vida, a partir del jueves tendréis disponible este estudio para vosotros y el resto de personas que se hayan conectado y que no sean socios de Visión y Vida lo van a tener disponible a partir de finales de julio. Y os recordamos que podéis haceros socios en la página web visionivida.org, socio-visión y vida. En tercer lugar, que quede claro que ese es el principio de una serie de acciones que vamos a destinar a conocer a los nuevos consumidores, esas generaciones como la generación Z, tan interesantes. Y pasado el verano os vamos a presentar también el estudio y vamos a hacer una formación como esta sobre los millennials, los jóvenes que poco a poco se van acercando a la presbicia, que es cuando empiezan a tener problemas en visión de cerca. Sin más explicación, paso la palabra a Jimena Biosca, de la empresa Amazing, y posteriormente a Lisenda Ibáñez, que nos van a exponer los resultados de este estudio y algunos datos concretos sobre él. Gracias por vuestra atención. Gracias, Salvador. Bueno, como ha dicho, yo soy Jimena Biosca y vamos a hablar de los secretos de la generación Z en torno a la salud visual. Entonces, lo que vamos a ver, para empezar haremos una breve introducción y luego hablaremos de qué percepción tiene la generación Z sobre el sector óptico, qué barreras se encuentra esta generación a la hora de comprar un producto óptico y qué servicio busca la generación Z en las ópticas y dónde percibe su valor de negocio. Para empezar, bueno, ¿qué es Mazing? Pues Mazing somos una consultora generacional, la primera consultora generacional especializada en la generación Z y formada al 100% por la generación Z. Todos los que trabajamos aquí pertenecemos a la generación Z. Somos expertos en el uso de herramientas contextuales para escuchar y traducir nuestra cultura y trasladarla a todos los sectores. Y además tenemos una comunidad de miles de Z que el propósito es ayudar a mejorar las organizaciones que están en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque creemos que estas organizaciones tradicionales tienen que hacer un ejercicio de escucha activa y poner en el centro las necesidades de las nuevas generaciones y al final del nuevo consumidor si quieren ser relevantes a largo plazo. Vamos a contextualizar también un poco qué es la generación Z o quiénes somos la generación Z y somos todos los nacidos entre el 94 y el 2010. Y por supuesto, igual que en el resto de generaciones, el contexto en el que hemos nacido y hemos crecido ha influido directamente en nuestras características y en nuestra personalidad.
Actualmente hay 7,3 millones de zetas en España y hay distintos rasgos de esta generación que influyen mucho en su percepción en torno a la salud visual. Los que influyen son que somos una generación empoderada, que somos una generación diversa y muy heterogénea, que somos impulsivos, somos impacientes y porque vivimos en la inmediatez y es algo que va a estar muy presente a la hora de cómo asimilamos la información y los contenidos. Por supuesto que somos tecnológicos y conectados porque somos nativos digitales. Toda la sobreinformación a la que estamos expuestos ha hecho que seamos también en cierta parte desconfiados. Entonces, ya centrándonos en la parte de salud visual, todo parte de que los Z al final tenemos un desconocimiento absoluto y profundo en torno a la salud visual, todo lo que implica. ¿Vale? Entonces, ¿qué saben los Z? Los Z, pues sabemos lo que sentimos. A la hora de hablar con los miembros de nuestra generación, sí que escuchamos que perciben síntomas como esquedad ocular, dolores de cabeza, escozor de ojos, o ellos detectan ese tipo de síntomas, pero en cambio el ver mal para ellos no es un síntoma. Lo hablan como algo normal que no les está imposibilitando, que ellos perciben que no les está complicando su día a día. Y esto pasa porque carecen absolutamente de conocimiento básico para entender las cuestiones relacionadas con la salud visual. Por lo tanto, la primera conclusión es que los Z necesitamos tanto fuentes de información como fuentes de formación en este tema. Este desconocimiento lo que ha hecho es que nos hayamos acostumbrado a ver mal y hemos visto dos puntos clave dentro de esto, que es, por un lado, el tener rutinas de cuidado de la vista es algo que valoran como extraordinario o que a la hora de hablar lo exteriorizan como algo extraordinario y, por ejemplo, una chica que participó en toda la metodología que luego veréis, ella nos contaba que para sentirse a gusto le gustaba desde primera hora de la mañana nada más levantarse y ponerse las lentillas, porque el hecho de ver bien ya le hacía cuidar su bienestar. Pero a la hora de exteriorizar esto, lo exterioriza como diciendo que es algo raro, que es consciente que no es algo el que la salud visual entre a formar parte del bienestar. Y esto también lo hemos visto en cómo se habla de este tema. Lo ven al fin y al cabo por el tipo de expresiones que utilizan, como algo más gracioso, o intentan hacer algo gracioso de esto. Y luego, hay muchísimos memes que se comparten en redes sociales que hablan sobre la vista y sobre la mala salud visual, pero que no ponen en valor la importancia de cuidarla porque lo están tratando desde un punto de vista gracioso. Por lo tanto, la conclusión es que necesitan los jóvenes de hoy en día entender el problema, la gravedad del asunto y sobre todo, lo más importante, cómo pueden enfrentarse a él y cómo pueden prevenirlo. Si no saben estos dos puntos, al final lo van a tratar pues, de la forma que acabamos de ver. Lo que saben, decíamos que sabían su graduación y poco más. ¿Por qué? Porque es verdad que saben en qué momento se les dio la noticia de que tenían algún problema de salud visual. Saber que tienen miopía, pueden saber que tienen hipermetropía, pueden saberlo, pero no saben lo que significa ni cada uno de estos conceptos, ni cuál es la mejor solución para cada uno de ellos, de estos problemas. Entonces, al final, todo esto pasa porque al ser relacionado con la salud, es un tema complejo, es un tema que hay que traducir. Por lo tanto, lo que necesitamos los jóvenes es información que se adapte a nuestro nivel de comprensión. Y para que se adapte a nuestro nivel de comprensión, tiene que estar presente en nuestros canales, porque si no somos capaces de retener la atención, tiene que venir esa información a nosotros y tiene que adaptarse a nuestros códigos de lenguaje, que luego veremos cómo podemos hacerlo. Además, también destacar que Internet sí que es un medio que utilizamos los jóvenes para saber más. O sea, a la hora de buscar información en torno a esto sí que acudimos a Internet, incluso acudimos a las redes sociales para lanzar preguntas a ver si le pasa a más gente. Y eso es algo que hemos podido ver. Entonces, al final, este desconocimiento lo que hace falte actuación dentro de los jóvenes. Los Z, a la hora de, como no vivimos, antes hemos hablado de la inmediatez, pues como no vivimos repercusiones que nosotros valoramos como graves de forma inmediata y en este mismo minuto, o en primera persona, aunque sí que lo veamos en nuestro círculo, eso es lo que nos lleva a no actuar del todo. En cambio,
sí que se fían al 100% de lo que dicen los expertos y los ópticos porque no tienen otra opción, o sea, al 100% en lo que les están diciendo porque no son capaces de razonarlo por ellos mismos. Entonces, al final, lo que está pasando es que se genere una generación de consumidores obedientes, que es como lo hemos llamado, y el problema aquí es en que el obedecer no forma parte de la naturaleza de los jóvenes. O sea, sabemos que los ópticos tienen razón, sabemos que son los expertos, sabemos que deberíamos hacerles caso, pero no es las consecuencias de no hacerles caso en primera persona y por lo tanto se convierte en un proceso que les da pereza. Por lo tanto, lo que habíamos concluido es que la táctica autoritaria o el por qué es así es al final que los Z no acatan e intentan rebatir o evitar. ¿Por qué? Porque no están siendo capaces de interiorizar el por qué el óptico está dando ese consejo, está ofreciendo ese producto. Esto básicamente es porque desconocen las tripas del sector y a la hora de preguntar y de lanzar nuestras encuestas sacábamos que el 76% de los Z piensa que es diferente ser oculista y ser oftalmólogo, que el 84% de los Z piensa que es diferente ser óptico y ser optometrista. Y al final, las conclusiones del resto de datos que también iréis viendo es que se quedan en esa superficie, ¿vale? Por eso creemos que, bueno, y confirmamos y aseguramos que la comunicación en torno a la salud visual es el área de actuación adecuada para encajar y satisfacer las necesidades de los Z y acercar al final este sector a las nuevas generaciones. Y al final, el problema que hemos estado comentando de Internet, del hecho de cómo se trata la temática de la salud visual en sus medios de comunicación, hace que los Z tengan fuentes de inspiración, pero les falten fuentes de información. ¿A qué nos referimos con fuentes de inspiración? Nos referimos al final a todos los puntos de contacto que están teniendo. Ellos diariamente ven cómo influencers anuncian, por ejemplo, bueno, gafas de filtro azul, etcétera. Ven que todo esto encaja perfectamente con las estéticas que se están poniendo de moda actualmente, como puede ser el gaming o el lifestyle. Y ven también cómo cada vez más, y desde que empezó la pandemia, hay más contenidos en torno al cuidado del bienestar. Están metiendo más en el concepto de cuidar su bienestar, saber que la salud visual puede formar parte perfectamente de este cuidado del bienestar. Lo saben porque no hay contenido que se adapte a su nivel de comprensión. Entonces, al final es lo que hemos dicho, se están generando tendencias en torno a la salud visual que están protagonizadas por estas fuentes de inspiración, pero que no están lideradas por las fuentes de información expertas y que al final eso es una oportunidad para el sector. También destacábamos el hecho de que a la hora de hablar de estas fuentes de inspiración, las ópticas no formaban parte de este grupo y también asociaban las ópticas exclusivamente a tiendas. Los jóvenes lo relacionaban con tiendas porque el valor diferencial que aportaban para ellos era los productos que ofrecen. El problema es que no estaban siendo capaces de identificar al 100% el valor del servicio sanitario que ofrecen las ópticas en torno a la protección de salud visual del resto de la sociedad. Por lo tanto, la principal oportunidad que las ópticas se conviertan y los ópticos en educadores, ¿vale? Porque al fin y al cabo aquí os damos otro dato muy interesante y es el hecho de la de contenido que se genera en torno a la salud visual en un solo mes. Nosotros activamos una herramienta de social listening para estar al día de todas las conversaciones que surgían en torno a la salud visual dentro de Internet y en un solo mes se crearon más de 165.000 contenidos en torno a este tema. ¿Vale? Por lo tanto, es un tema que sí que consumen, es un tema que sí tratan, pero que tienen muchísimas dudas y en estos canales no encuentran esas respuestas. Por lo tanto, para cerrar esta primera parte, queríamos concluir con los 5 puntos principales que hemos dicho. El primer punto es que seas fuente de información para los Z mediante la creación de contenido en estos canales digitales. El segundo punto es que utilicemos un lenguaje que se adapte a nuestro nivel de comprensión, que lo hemos mencionado antes, y precisamente cómo podemos adaptar esto a nuestro nivel de comprensión. Pues lo que siempre decimos es el evitar tecnicismos, el evitar que suene
suene complejo y si vamos a utilizar tecnicismos, asegurarnos que previamente hemos hecho una campaña comunicativa que le haya quedado claro a ese público qué significa cada uno de esos tecnicismos, y así habremos cumplido nuestro papel de educadores. Luego también queríamos destacar el hecho de tratarles como aprendices, no como obligarles a, sino al final, si cumples el punto 1 y 2 y ellos son capaces de entender y de interiorizar esta información, se involucran mucho más. Y esto lo relacionamos con el cuarto punto, porque la forma de hacerlo es comunicar las tripas de tu negocio. Transmitir todo este conocimiento técnico que estamos hablando, simplificándolo. Explicar el porqué de cada uno de los servicios, de cada uno de los productos. Esto ayudará además a poner en valor cada uno de los negocios. Y, por supuesto, destacar el valor diferencial de tu negocio con respecto a la competencia. Y, por último, somos una generación muy experiencial. Hemos hablado en varios puntos de la pereza que dan ciertos movimientos, que luego también veremos. Pues la forma de intentar paliar esto es añadir en toda la experiencia de precompra, de compra y de postcompra diferentes estímulos para captar su atención. Con diferentes estímulos nos referimos a incluir en la misma experiencia una variedad de canales, ya sean físicos o digitales. Dentro de canales digitales hay mucha más variedad, y dentro de cada uno de estos canales, variedad de formatos que estimulen diferentes sentidos, ya sea pues si es a través de la creación de contenido, a través de vídeo e imágenes, textos, etcétera. Si es a través de las experiencias físicas, pues ahí puedes potenciar muchísimo más el tacto y el olfato. Si pasamos a la tercera parte, que vamos a hablar ya más de forma concreta, de qué barreras se encuentra la generación Z a la hora de comprar un producto óptico. Hemos querido resumirlo todo en 5 barreras principales que hemos sacado de lo que nos han dicho ellos al final. Y la primera barrera es que lo consideran, y esto lo relaciono con lo que acabamos de hablar, lo consideran un proceso de compra y de consumo monótono. Igual lo asociaban a tienda, o sea, las ópticas las asociaban a una... En cambio, el proceso lo asocian a algo relacionado con ir al médico, algo que les da otra vez pereza. Y esto, a la hora de exteriorizarlo, nos contaban que era por la estética médica de los locales. Y si profundizamos, lo relacionaban con la iluminación, las batas, al final la estética completa de la experiencia. Otro punto destacable dentro de las barreras son el gap de comunicación que hay, no solo en cuanto a tecnicismos, sino sí que son distintas generaciones, entonces puede haber gap de entendimiento, pero además destacaban el hecho de que percibían un ansia, por llamarlo de alguna manera, de vender. O sea, ellos notaban que si iban a la óptica iban a salir con un producto porque su objetivo era vender, cuando el objetivo general es más amplio. Todo esto se relaciona otra vez con la falta de información y con la falta de información digital. Es decir, los Z incluso nos comentaban que podían salir con un producto de la óptica, pero ni siquiera sabían para qué era ese producto o por qué lo habían contado. Y la falta de información digital al final es la fuente más rápida de conseguir esta información, no solo de manera presencial en el momento puntual en el que voy a la óptica. Y ahora queríamos centrarnos más en producto. Lo primero que vamos a decir es, al final, por ejemplo, en las gafas de ver, el uso que se le da a las gafas de ver es más común para todas las generaciones. O sea, ellos tienden a utilizar las gafas de ver, siguen utilizándolas de una forma funcional para actividades concretas y cotidianas, como ver la televisión, ir a trabajar, estudiar, etcétera. Y no tienden a utilizarlas tanto para actividades especiales como eventos o para hacer deporte. En cambio, una parte fundamental de las gafas o de su manera de elegir las gafas, por supuesto, es la estética, pero no solo que son unas gafas bonitas, sino al final es un complemento de moda más que ellos quieren utilizar para seguir transmitiendo su identidad. Entonces, entran muchos factores en juego. En cuanto a las barreras más concretamente que mencionaban a la hora de comprar o ponerse unas gafas de ver, a la hora de llegar a la óptica afirmaban que había demasiada variedad de producto, que por supuesto puede ser bueno porque puedes elegir dentro de una oferta muy amplia, pero aquí lo que detectaban era una falta de asesoramiento estético a la hora de elegir el diseño del producto, siendo el diseño del producto uno de los principales factores para que tomen la decisión.
Entonces, al final, la demasiada variedad se podría solventar esta barrera con un personal especializado en este asesoramiento, pero tampoco lo encuentran. Luego, a la hora de ponerse las gafas, hay un miedo porque se rompa, porque detectan que es un producto de precio elevado, y el hecho de que pueden ser incómodas, que esto es también para el resto de generaciones. En cuanto a las lentillas, pues el uso es contrario. También dentro de la generación Z tienden a utilizarlas en ocasiones especiales o cuando van a pasar muchísimas horas haciendo algo y no de forma funcional y momentánea. La generación Z, el 34,4% de la generación Z utiliza lentillas y solo el 10%, el 10,7% ha comprado los productos de salud visual por forma online. El resto acuden a la óptica a comprarlas, incluso siendo lentillas. Y las barreras de las lentillas son similares, o sea, seguimos manteniendo el hecho de que sean incómodas. Un tema de conversación también bastante común era el proceso complejo de ponerse las lentillas. Incluso estuvieron debatiendo los Z que había cursos, tanto online como físicos, cursos, clases momentáneas para poder ponerse las lentillas. Luego, otro factor diferencial es que lo perciben como un precio elevado, igual que el tema de las gafas de ver, pero además es como una inversión que no tangibilizan tanto, que no ven como un producto físico que se le pueda sacar otra utilidad que no sea simplemente por salud, y que por lo tanto consideran que es una opción para toda la vida. En cuanto al producto de las gafas de sol, al igual que las gafas de filtro azul que vamos a ver después, el hábito de uso está igualmente condicionado por su naturaleza. Es un producto que al no ser de uso obligatorio para ellos, se utiliza menos o en menos momentos, mejor dicho, aunque sí que hablan mucho de complemento de moda, igual para transmitir su identidad, para momentos en los que quieren verse mejor, para ciertos planes. Y el 59,4% de la generación Z sí que utiliza en estos momentos gafas de sol. Las barreras, pues además de las que hemos mencionado, aquí se potenciaba muchísimo la falta de asesoramiento estético, y en el canal online se potenciaba el no poder probarse este producto, porque al final es el producto que más se relaciona con moda, con una cuestión estética más que de salud. En torno a las gafas de filtro azul, al final pasa lo mismo que con las gafas de sol. Las gafas de filtro azul es un tema que sí que se ha hablado mucho, que se está poniendo muy de moda entre los jóvenes, tanto por miedo como por ver que el entorno lo está haciendo. Entonces, el 28,1% de la generación Z ya ha empezado a utilizar este tipo de gafas, y aunque sean de uso funcional, la estética sigue siendo uno de los principales drivers para comprar estas gafas, ¿vale? Pero el problema aquí está en la inversión, en la que es un producto que no lo perciben como estrictamente necesario, y por lo tanto lo perciben como una inversión arriesgada porque no perciben su utilidad a cortísimo plazo, y ya hemos hablado de que es una generación que, aunque está intentando tener una mentalidad más muy acelerada por la pandemia, sigue teniendo mentalidad cortoplacista en este punto del cono. Entonces, con todo esto, hay 4 palancas clave a activar, que son, en primer lugar, la comunicación, en segundo lugar, la interacción, en tercer lugar, la digitalización del servicio, y en cuarto lugar, la personalización. Entonces, hablando de forma más concreta de cada una de estas palancas, en cuanto a la comunicación, abrir perfiles en redes sociales como Instagram y TikTok, que es donde está la generación Z, y compartir contenidos sobre el modelo de negocio, la plantilla, el producto, tips relacionados con la salud visual, ya sea con el cuidado, con el uso de los productos. El objetivo debe ser siempre aportar valor a esta generación. En segundo lugar, la interacción. Es muy importante que los Z entiendan y perciban que se está estableciendo una relación con ellos, utilizando sus canales, ya sea a través de experiencias físicas o a través de las redes sociales, y códigos de fidelización que siguen estando a la orden del día los descuentos, pero que la gamificación de las experiencias digitales también es un factor clave para esta fidelización.
Entonces, siendo más concretos incluso con las tareas a realizar, pues realizar labores de community management, como por ejemplo respuestas a todos los mensajes que se reciban de forma directa o a todos los comentarios, tanto de forma física como de forma digital. Por eso aquí siempre decimos que es mejor calidad que cantidad, que hay que estar presentes en sus canales, por supuesto, pero hay infinidad de canales. Si no podemos abarcar un buen community management en todos estos canales, es mejor seleccionar ciertos canales y centrarnos al 100% en ellos, como por ejemplo Instagram y Twitter, pero saber que toda la audiencia va a estar satisfecha con el contenido y la relación que se está generando en ellos. Y luego, por supuesto, encontrar un canal de contacto directo con los clientes, que no sea solo el físico, para transmitir comodidad y para poder hacer este seguimiento y mantenerlos activos. Y habíamos puesto, por ejemplo, el canal de Telegram porque implica menos intrusismo, menos invasión del espacio. En tercer lugar, la digitalización del servicio. Hemos hablado de incorporar estos canales digitales a la fase de pre-compra, compra y post-compra a través del portal web, a través de las redes sociales, incluso empleando WhatsApp para lanzar acciones más personalizadas. Y por último, la personalización, que engloba los 3 puntos anteriores, y aquí queremos sacar un poco la mentalidad de solo producto. O sea, personalización para los Z no es solo el poder poner sus iniciales en una montura o en poder ponerlas en una funda, sino el trato y el cómo se está comunicando con el óptico y el qué canales está utilizando puede implicar la personalización. Y por último, para concretar mucho más todo esto y ya acabamos, es qué servicio busca la generación Z dentro de estas ópticas y dónde percibe el valor. El valor de negocio para los Z está en la comercialización de un producto de calidad para evitar problemas de salud visual. La principal barrera es que no sabemos la relevancia de este tipo de problemas ni en qué consisten, como ya hemos hablado. En cuanto a la calidad, es una palabra que se asocia directamente a las ópticas para la generación Z, ¿saben? O de los únicos que se fían que le estén vendiendo un producto de calidad es de las ópticas. Entonces, aquí vamos a tener tres oportunidades en torno a la experiencia de compra, producto y comunicación. Empezando por la experiencia de compra, hablamos, como hemos empezado hablando en esta sesión, de la estética moderna de los locales, de modernizar estas estéticas, de eliminar en la medida de lo posible la luz blanca, las batas blancas, de separar los espacios para que se perciba el valor de los distintos servicios de las ópticas dentro del local físico. En segundo lugar, el trato directo con los profesionales. Incorporar diferentes perfiles de empleados, o sea, uno que sea experto en asesoramiento estético, otro que sea experto en salud visual, que es lo que ya forma parte de este tipo de negocio. Por supuesto, incorporar estos canales de comunicación personalizada y directa y crear un método personalizado de seguimiento, es decir, que la óptica se encargue de enviar a los clientes lo que necesitan sin necesidad de que el cliente esté solicitándolo o pendiente. Y en tercer lugar, la digitalización de esta experiencia, por ejemplo, incluyendo una oferta de e-commerce multimarca, teniendo canales de venta directa y recurrente, reduciendo, dentro de estos canales es muy importante reducir el número de pasos que debe realizar el consumidor a la hora de realizar una consulta o comprar un producto. Y hablaban también mucho del hecho de poder incorporar realidad virtual para poder probarse los diferentes productos sin necesidad de estar de forma física. En oportunidades de comunicación, quiero parar mucho porque al final son las que más hemos ido desvelando, pero hemos hablado de creación de contenido. La creación de contenido tiene que ser contenido informativo y formativo en un 80% de los canales digitales. Y también entendiendo que el 20% de ese contenido puede ser de venta, porque al final las redes sociales siguen siendo un altavoz para cualquier marca, cualquier organización y cualquier empresa. Y en segundo lugar, destacamos la utilización de este lenguaje cotidiano, es decir, adaptar los tecnicismos a la comprensión de los jóvenes y convertirnos en traductores de todos estos temas. Y por último, las oportunidades de productos, hemos hablado de la posibilidad de personalizar monturas, la posibilidad de crear gafas a medida diseñadas por ellos, la creación de packs que incluyan la posibilidad de elegir de forma distinta los distintos elementos de cada uno de los productos y por último el incluir monturas más low cost para adaptarse a la capacidad económica de todo el mundo y que puedan tener una mayor
mayor posibilidad de acceso a este tipo de productos. Y luego hablábamos de una diferenciación vertical, es decir, de diseñar un producto único, un modelo único de cada uno, y a partir de este modelo único e individual crear diferentes versiones del mismo. Y todo esto, todas estas conclusiones y muchas más que podréis ver, las hemos hecho a través de una metodología propia que parte de una investigación web que estuvimos haciendo y para analizar todas estas tendencias y conversaciones. Luego pasamos a una fase de investigación cualitativa en la que creamos sesiones con grupos de Zetas para tratar la salud visual y averiguar qué conocían en torno a este tema. Luego pasamos a una fase de entrevistas individuales con distintos perfiles de la generación Z y todo esto lo pusimos en común con distintos expertos para tener la visión más técnica. Además hicimos también una fase de investigación cuantitativa con nuestra comunidad de la que os he hablado antes, que está formada por más de 4.500 Zetas. Y luego en esta encuesta se hablaba más de cómo percibían la salud visual y luego realizamos otra encuesta más concretamente para identificar problemas de la salud visual. Y con todo esto creamos el social listening, que es lo que os hemos comentado para saber qué tipo de conversaciones hay dentro de todo Internet. Y por último, fuimos analizando estos resultados para poder presentaros todo esto hoy. Y ya pasamos a la siguiente parte del webinar con Elisenda. Hola, buenas tardes. Disculpadme un segundo que voy a cargar la presentación y empezamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Jimena, por esta presentación que has hecho. Es estupendo escuchar hábitos, costumbres, conocimientos de salud visual de una persona de la generación Z como tú y de Meisin, que sois toda una consultoría generacional estupenda. Habéis sacado y estrujado muchísimo los datos y yo creo que esto nos va a ser muy útil para conoceros y para poder hacer ciertos cambios que hagan el sector de la óptica realmente pues, más atractivo, ¿vale? Para una generación como es la vuestra. A partir de ahora vamos a ver, fruto de todos estos datos que nos ha volcado Jimena, vamos a ver cómo es realmente el mundo de la salud visual, que hemos visto bastante, cómo este grupo de Zetas ven la óptica a nivel profesional y comercial y cómo pueden prepararse las ópticas para poder atender de forma positiva y atractiva a toda esta generación, ¿vale? ¿Cómo es el mundo visual? Pretende responder a lo que nos contaba Jimena de qué percepción tiene la generación Z del sector de la óptica. Recordaros un mensaje que ha lanzado Jimena, que es que los Zetas tienen un desconocimiento profundo en torno a la salud visual. Recordaros que ellos saben si tienen graduación, más o menos la que tienen, saben que tienen cierta sintomatología, pero de alguna forma nos manifiestan que a veces, pues porque no se informan, no se visitan, etcétera, pues se acostumbran a ver mal y de eso se hacen eco en el mundo digital, ¿no? Incluso les hace gracia con los ejemplos que Jimena nos mostraba, ¿no? Vamos a empezar entonces desgranando cómo es su salud visual y para empezar, este grupo de personas está formado aproximadamente por un 65% de mujeres y aquí veis un gráfico de distribución de las edades que básicamente pues empiezan en 1993, 94 al subir y se acaban en 2005, es decir, que recogemos realmente lo que es el grupo de los Zetas y normalmente las mujeres acostumbran a ser más a dar más respuestas, ¿no? O sea, más responsive, ¿no? A todo el tema de encuestas, de participación, sobre todo, y también en participación digital, ¿vale? Entonces, a nivel de los problemas visuales de los Z, les preguntamos si alguien de su familia tiene algún problema visual y 8 de cada 10 sí tienen antecedentes en la familia. Y además, cuando les preguntamos si ellos tienen un problema visual, nos encontramos que la mitad de ellos tienen problemas de visión, con lo cual la mitad de esta generación es sensible o debería de estar en las ópticas, que de hecho
y están bastante, como veremos. A nivel de cuáles son los problemas visuales que tienen, se me está oyendo bien respondiendo porque me ha dado que pues básicamente es lo que hemos encontrado en un estudio que podéis ver en la web de Visión y Vida, en estudios que estudiamos el porcentaje de miopes y coincidía que los universitarios estaban cerca de estas cifras. Cuando les preguntamos por las dioptrías que tienen, nos encontramos que realmente uno de cada 10 tiene más de 5 dioptrías y uno de cada 4 se acerca a las 5 dioptrías, están en el margen de 3 a 5. Y otra de las preguntas que nos coincide a estudios previos que se han hecho desde Visión y Vida es que quién se dio cuenta de que esta persona, no sabemos a qué edad, porque aquí no le hemos preguntado, pero quién se dio cuenta de que tenía un problema visual. Y este 67% nos cuadra muchísimo, que normalmente es la propia persona la que se da cuenta de que no ve. Y ahí se nos escapa un montón de cosas. Se nos escapan revisiones, se nos escapan los pediatras, se nos escapan las escuelas, se nos escapan los padres. Es decir, que realmente esto nos empieza a dar señales de la falta de comunicación que tiene el sector en cuanto a lo que sería salud. ¿Vale? En cuanto a lo que sería salud, porque sí que hay más comunicación de producto y muchas veces centrada también en ofertas, pero la parte de salud pues está más desprotegida o más desinformada, ¿vale? Al preguntarles qué solución habían tomado para sus problemas visuales, un 46,4% utiliza gafas y alterna gafas y lentes de contacto un tercio de esta generación Z, de los que son los que necesitan una prescripción visual. Y solamente lentes de contacto, es decir, no descansan demasiado, tenemos un 6,6%. Y estos que no han hecho nada, que no es para tanto, pues también es un 6,6%, que son los que no ponen remedio a su problema visual. Y en cuanto a cuáles son los productos que utilizas, intentando desgranar si estaban utilizando gafas de filtro azul, gafas de sol, etcétera, pues tenemos un 61,8% con gafas, uno de cada 3 con lentes de contacto, gafas de filtro azul, el dato que nos mostraba antes Jimena del 28,1% y gafas de sol, pues casi el 60% de las personas del grupo Z son usuarias de gafas de sol. Si pasamos a ver lo que saben de salud visual, que más o menos hemos visto alguna cosa, pero comentaros que si les preguntamos si utilizar pantallas de cerca es malo para la vista, vemos que casi un 90% lo saben que están forzando su visión cuando utilizan muchas horas las pantallas. Y también les preguntamos si tienen claro que las personas con miopía son aquellas que no ven bien o con claridad los objetos lejanos. Y el 82% nos responde que sí. Es decir, a nivel de uso de pantallas y a nivel de lo que es la miopía, podemos decir que esta generación más o menos sí tiene idea. Luego les preguntamos cosas más concretas como si piensan que pasar tiempo al aire libre reduce el riesgo de miopía y nos encontramos que aproximadamente 2 de cada 3 nos dicen que sí. Y si la alimentación influye, y aquí verdadero es un 85%, lo cual nos indica también algunas de las cosas que aparecen en este estudio y que realmente Jimena os ha contado una parte. O sea, hay mucho más, este estudio es mucho más extenso de lo que estamos viendo hoy. Todos los que os habéis apuntado, recordad que os dijimos que eligierais los temas que más os gustaría ver y son los que os estamos mostrando hoy. Y aquí lo que nos encontramos es este tema de salud, que todo lo que es salud, producto natural, cosas sin conservantes que protejan pues, mi salud, es muy importante para esta generación. Y cuando les preguntamos a ver si tienen conciencia de esto de la miopía, si creen que ellos son más miopes que generaciones anteriores, realmente nos contestan que sí. 9 de cada 10 dicen que sí, que saben que son más miopes. Y nos tenemos que preguntar que cómo se comportan a nivel de salud visual. Entonces, la pregunta de si podrías considerar que tu salud visual es una de tus preocupaciones, pues tiene una variable de respuestas, como que 1 de cada 3 nos dice, bueno, alguna vez lo he pensado. Nos encontramos que sí, un 22% piensan todos los días y que un 25,6% lo piensa una vez al mes. Era un tipo de pregunta para que ellos también centraran y recordaran y nos dieran algún tipo de pauta. Y que no se lo han planteado, tenemos a un 16%. Y en cuanto a cada cuánto acudes a revisarte la vista, fijaos que tenemos casi a la mitad que dicen que una vez al año, un 44% han ido muy pocas veces en su vida
o quizá ninguna, eso no lo sabemos, y hay un 8,56% que dicen que van como mínimo 3 veces al año, que intuimos que son usuarios de lentes de contacto. A partir de aquí, ¿cómo ven la óptica a nivel profesional y comercial? Respondemos de alguna forma o reforzamos esta cuestión que nos plantea Jimena, que qué barreras se encuentra la generación Z a la hora de comprar un producto óptico. Y lo primero que nos choca, y que es un tema también de comunicación, es cuando les preguntamos si es lo mismo ser un óptico que ser un optometrista, y solamente un 15% nos dicen que es verdadero, el 84,7% nos dicen que es falso, y aquí hay un poco tema de confusión de parámetros. Pero también les ocurre con el oculista y el oftalmólogo. Fijaos que cuando le decimos si es lo mismo, verdadero no llega a 1 de cada 5, y en cambio falso pues es las 3/4 partes. Y quizá la pregunta más curiosa o que nos tiene que hacer reflexionar más es si un óptico es un médico. ¿Vale? Un 30% dicen que sí, que es un médico, en el sentido de médico, ¿no? de doctor, en una especialidad pues como podría ser la oftalmología o un dermatólogo o lo que sea, es un médico para ellos. ¿Vale? Con lo cual el mensaje que les llega a veces es un poco confuso. Luego lo iremos viendo un poco más. A nivel de lo que serían sus hábitos de compra, cuando les preguntábamos, y eso lo hemos visto antes con Jimena, en qué se fija más, lo primero es la estética, luego la calidad, en tercer lugar la comodidad, y fijaos que uno de los factores quizá más o las respuestas más sorprendentes es el tema precio, ¿vale? Es el tema precio que solamente lo nombran en primer lugar un 12,6% de las personas que responden a esta encuesta. Con lo cual a veces centramos mucho lo que es nuestra propuesta comercial en precios, cuando si pensamos en esta generación están pensando más en calidad y que les queden bien que no en el tema del precio, ¿vale? Y lo que decíamos antes, que cómo es capaz de valorar una persona de generación Z si un producto es bueno para la vista. Pues unos cuantos dicen que ya si lo bueno es caro, ¿no? Que si es caro pues será bueno. Pero en 2 de cada 3 dan por hecho que si está o si lo adquieren en la óptica se trata de un producto bueno. Este dato yo creo que es muy interesante y que aquí tenemos que apalancarnos de alguna manera, ¿no? De decir, bueno, pues si creen realmente esto, tenemos muchas armas para trabajar con esta generación tan joven. También, ¿en qué se inspiran? Pues lo que domina, 2 de cada 3 que no se inspiran en nadie, que se autoinspiran, ¿vale? Pero en cambio las redes sociales para 1 de cada 5 son realmente muy importantes y en ellas siguen las tendencias, ¿vale? Todos siguen las tendencias en redes sociales, pero a la hora de inspirarse, muchos dicen que la verdad de nadie, eso tampoco podemos ligar a que si no tuvo una idea que vio en redes sociales o en un escaparate o en cualquier otro sitio, ¿vale? Pero esto es el resultado que nos muestra esta encuesta. Y cuando les preguntamos cómo compraste el producto que más utilizas para la vista, porque sabéis que aquí el que tiene gafas de sol estaban los datos acumulados, gafas de sol y lentes de contacto, o lentes de contacto y gafas graduadas, etcétera, ¿no? Un 10,7% nos dice que las compra en Internet. Este dato es interesante, aquí también están incluidas las gafas de sol y las lentes de contacto, pero es interesante porque muchas veces intentamos ponerle un marco a cuánto puede ser y sobre todo pensamos, pues los jóvenes van a ser grandes compradores de redes sociales y sí que es verdad que algunos compran, pero su experiencia en tienda física realmente pues, es muy importante y los datos demuestran que donde adquieren los productos cuando decimos tienda física, ahora lo veremos, es básicamente en una óptica, ¿vale? Como vemos aquí, un 80% adquieren sus productos en una óptica, un 4,1% en un e-commerce multimarca. Y aquí tenemos en una marca especializada de productos de la vista que puede ser que en este resultado también nos encontremos un trozo de los que están comprando a través de un e-commerce, porque no especifica si era un e-commerce o era físico en esta pregunta. ¿Y por qué eligieron el sitio para comprarlo? En esto no tenemos que decir que no se distinguen mucho de otras generaciones. La cercanía es un punto importante para 1 de cada 4 y la recomendación para 1 de cada 3. Es decir, esto es lo que realmente les mueve más. También tenemos el tema de las ofertas. Aquí un poco más que antes cuando teníamos el dato de precio,
que una oferta pues sí la podemos ligar a precio, pero a veces pues es también conveniencia, ¿no? Es decir, a lo mejor un producto ligado con otro. O sea, dentro de una oferta no solamente sería un descuento, sino lo que sería el grupo de productos o producto en sí de que puede ir acompañado. Y de las 3 cosas que nos pedisteis, una era que qué servicio busca la generación Z en las ópticas y dónde percibe su valor de negocio. Y nosotros hemos querido dar una vuelta y hablar de cómo pueden prepararse las ópticas, ¿no? Para ser más atractivas para esta generación Z. Lo primero es una buena noticia, es que las ópticas se valoran casi en un 7 en promedio, con lo cual es una valoración muy alta por parte de esta generación Z, que antes estaba comentándonos Jimena que de alguna forma los Zetas les gustaría que se actualizaran y modernizaran a nivel de espacio, y nos hablaba también de las batas blancas. Pues aquí tenemos una nota muy interesante y que creo que a todos tiene que gustaros porque es alta, y con un notable sobresaliente estamos en un 60% prácticamente, y solamente el 18% suspende las ópticas, pero si os fijáis en los valores, pues suspenden menos los que están aquí que no los que están aquí, ¿no? Con lo cual estamos más fuertes aquí que aquí. Es una manera de verlo. Son pocos los que suspenden comparados con los muchos que la aprueban y que le ponen un valor bien alto a lo que perciben de las ópticas en sí, ¿vale? Esto veíamos también un poco antes. Si te digo la palabra óptica, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Médico y tienda. Esto es otra pregunta que os enseñaba antes, aunque es bastante, bueno, es enfoque muy similar. Y claro, esta imagen que nos acompaña es un poco decir, ¿qué puede pensar la gente? Porque a veces pensamos, es que, claro, yo tengo un gabinete súper profesional y ciertamente eso es una parte de la óptica, pero después también lo que ve la gente a lo mejor no es lo que nosotros creemos que ven o lo que queremos que vean, en el sentido de que están viendo pues, un escaparate con gafas muy bonitas, con carteles de marcas que se les son familiares porque son marcas de moda, y todo esto, pues claro, pensad que su percepción es de una tienda, porque aparte de que haya un gabinete donde se está prescribiendo, ahí se están vendiendo gafas, ¿no? Y eso pues hace que vean muchísima gente, es decir, 3 de cada 4, una tienda más que un aspecto profesional o un centro sanitario en atención primaria. Entonces, como conclusiones, vamos con ellas. ¿Cómo pueden prepararse las ópticas? Pues primero de todo, y lo veíamos antes, romper el gap lingüístico, ¿vale? ¿Qué queremos decir? Pues que hay que adaptarse a los canales donde están los Zetas. Hay que utilizar el lenguaje de los Zetas y hay que dar una respuesta a la experiencia de compra que quiere este consumidor. Entonces, claro, dices, ¿tengo que dejar de decir palabras técnicas? La respuesta es no. La respuesta es no. Una persona que se dedica a nivel profesional sanitario tiene que utilizar su lenguaje técnico siempre acompañado de una explicación inteligible para aquellas personas que nos están escuchando. Eso es importantísimo. Puedo decir una palabra técnica, pero tengo que explicar a qué me refiero en un lenguaje entendible, ¿vale? Y siempre aprovechar la parte de venta profesional que se realiza en el gabinete. Es decir, todo lo que es dentro del gabinete, e intentando diferenciar estos espacios, es importante hablar del producto que más le conviene y del por qué. ¿Vale? Entonces, esta diferenciación consciente tendría que ser, es decir, estamos aquí, es un aspecto profesional, y cuando digo consciente es porque se verbaliza. Y cuando lo verbalizo a todas las personas que entran en una óptica con todas las ópticas de España, pues estamos haciendo un gran anuncio, ¿vale? De lo que es la parte profesional, el gabinete optométrico, y cuando salgo de allí, pues a ver todas las personas que seguramente estáis asistiendo a este webinar, la mayoría de vosotros estáis en un establecimiento sanitario de óptica. Entonces, nuestro consejo es que realmente ahora pasamos al segundo espacio donde vamos a escoger estas cosas que a los Z les gustan, hablarles de calidades y sobre todo hablarles de estética. Como segundo punto, esto de romper o lograr romper este brand love
explicando la importancia de la calidad de los productos, es como muy interesante en el sentido de que a veces las personas llegan con una marca en la cabeza y a lo mejor pues no está en la óptica. Realmente lo que les gusta es el resultado estético, con lo cual se puede trabajar y probar otros productos, otras gafas, por ejemplo, si nos ponemos en las gafas, que es lo que más proyecta imagen, que les puedan resultar agradables. Siempre habrá quien quiere esas gafas en concreto y no querrá cambiar. Eso pues es así, ocurre unas cuantas veces, pero bueno, hay que explicar, hay que argumentar las monturas y los beneficios en el caso de las lentes de contacto, al igual que los productos para su mantenimiento o bueno, pues todos los productos de venta en sí, hay que argumentarlos. Y luego este storytelling, ¿no? Que una montura me queda bien, pero todas las marcas tienen, o todas las monturas tienen una historia de diseño, una historia de colores, una historia de por qué son así, esta colección. Y esto es lo que se lleva realmente a la persona, se acuerda de por qué. Le habéis contado una historia de, no sé, unas gafas que están muy de moda en Nueva York, por decir algo, pues eso seguro que se acordará, ¿vale? Son estas cosas que se llevan y que encajan muy bien con los Z, porque pues lo estético y son presumidos, pues eso les llega. Luego, también otros consejos y de productos que, bueno, que dicen que el filtro de luz azul no lo ve muy claro, pero en cambio el 28% lo está utilizando, con lo cual hay que decir bueno, que estos productos están encajando en esta generación y que muchos ya son usuarios de los mismos. Entonces, importante tener unos buenos protocolos de trabajo que nos ayuden a realizar ventas cruzadas para los Z y para todas las generaciones, para los progresivos, para las lentes de contacto, etc. Entonces, buscamos también la diferenciación entre agentes y estudiar cómo acercarse y llamar a la atención de esta generación. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos antes, adecuar el discurso, explicar. Y la parte formativa, hemos visto que están muy desinformados, que saben poco, que no tienen espacios digitales que les generen demasiada, pues que se lo crean demasiado, y entonces hay que dar estas respuestas del por qué y el para qué, ¿vale? Es decir, hay que formarles, tienen que salir sabiendo qué producto están utilizando. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la óptica es percibida como una tienda antigua y neutra, según nos decían. Sé que suena muy duro dicho así y lo es, pero para ellos estos espacios poco iluminados, con luces muy blancas que nos decía antes Jimena, pues les suenan a antiguos. ¿Vale? Y bueno, pues lo importante es también separar espacios, actualizar y lo que comentábamos antes, una cosa es el gabinete, otra cosa es la óptica y quizá tiene que respirar un aire más moderno que conecte con ellos, porque también si conecta con ellos, conecta también con todas las generaciones. ¿Vale? Y la digitalización. Al final, digitalizar es muy importante. Entonces, una de las cosas que extraemos de todo este estudio es que esta información que hay que volcar en las plataformas digitales es interesante que tenga un tono educativo, que muestre un interés en que se entienda lo que se está explicando. Y más que la información de ofertas, hacer información cualitativa, aunque también se pueden combinar ofertas, pero el peso tendría que estar más repartido en que cuento cosas que te interesan y luego te propongo ofertas. También lo que decíamos antes, la necesidad de separar espacios y roles. Antes nos decía Jimena que no entiende mucho que una persona que está en el gabinete con bata blanca luego sea capaz de prescribir moda, ¿no? Sea capaz de hablarle de tendencias. Claro, el que es una persona en una óptica, que hay muchas en España, pues lo tiene difícil para cambiarse el rol. De alguna forma tiene que decir, bueno, ya hemos dejado la parte de tu visita, ya hemos dejado el examen optométrico y ahora vamos a pasar a la parte de encontrar unas gafas que realmente te gusten, te sienten bien y estéticamente te convenzan, ¿no? Hay que hacerlo de alguna manera para conectar con estos jóvenes, porque de alguna forma es como ellos lo entienden mejor. Y luego hay que estar en el mundo digital. Hay que estar porque quien no está, pues para estas generaciones, y lo veremos también cuando hablemos de los millennials, pues se informan allí.
se informan allí y luego pasan a la acción, ¿vale? Y visitan el punto de venta o la óptica o el establecimiento sanitario de óptica, como bien le queráis llamar. O sea, hay que tener canales abiertos y desde aquí deciros pues que una de las cosas que nosotros sí podemos decir es que sabemos que en el sector todas las empresas fabricantes os proveen de herramientas digitales como imágenes, como fotos, como consejos, como posts de sus blogs, etcétera, que se pueden compartir y que son neutras o seguramente son de productos que vosotros tenéis en la óptica, con lo cual pues estás reforzando que tu mensaje es una cosa que está en tu establecimiento. También desde aquí lanzaros un mensaje que desde Visión y Vida hemos lanzado una plataforma que se llama Wikivisión, que es la primera enciclopedia virtual de la visión, que está en un tono muy que se entiendan las cosas. Seguramente a lo mejor leéis un artículo y decís, pero ¿por qué lo cuentan así? ¿No? ¿Por qué desde Visión y Vida lo cuentan así? Porque lo contamos, es un canal B2C, es decir, es un canal que parte de nosotros al consumidor final, que están entre ellos pues todo este grupo de Zetas que hoy estamos analizando. Entonces explicamos las cosas en un lenguaje sencillo, sin obviar tecnicismos, que se entienda de qué estamos hablando y le enlazamos toda la información de ese tema que le ha interesado y que ha puesto en el buscador, con un sinfín de artículos que vamos a seguir alimentando porque esto no se acaba nunca, ¿vale? Pero con un sinfín de artículos que realmente os pueden ser de ayuda. Y ya dicho esto, veréis que hay un área profesional para que cualquiera de vosotros que quiera hablar de un tema y luego lo quiera poner en sus redes sociales, pues lo pondremos como experto y puede ser en un formato vídeo, en formato imagen, en un formato texto, que nosotros se lo publicaremos desde Visión y Vida con su nombre y bueno, pues ahí también tenéis recursos más que personalizados para esto. Entonces, por nuestra parte, educar y educar, porque así sabrán quiénes somos los ópticos optometristas, qué hacemos y en todo lo que podemos ayudarles. Y con la educación y con todo lo que les expliquemos, pues les haremos más conocedores y más expertos y mejores cuidadores de su salud visual cuando tienen por delante pues toda la vida. Por mi parte, daros las gracias y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Decía muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Elisenda. Creo que estaba sin sonido. Os recuerdo que quien quiera hacer alguna pregunta tiene que utilizar el botón preguntas y respuestas, sino el chat. Pero ¿se me oye ahora? Sí. Sí, vale. Pues empiezo de nuevo. Gracias, Jimena, y gracias, Elisenda, por las presentaciones que han sido muy interesantes. Vamos a pasar a un espacio de preguntas y intentaremos responderlas todas. Os recuerdo que hay que utilizar el botón de preguntas y respuestas y no el de chat para vuestras preguntas. Y, de hecho, la primera que hemos recibido prácticamente ya la podemos dar como que ya ha tenido respuesta por parte de Elisenda, porque hacía referencia así Wikivisión puede ayudar a Visión y Vida a sus socios a acercar la salud visual a los jóvenes. De alguna manera, ya con el final de la exposición creo que ha quedado bien respuesta a esta pregunta. Entonces la siguiente se la pasaríamos a Jimena, porque es de la generación Z. Entonces, es importante el hecho de que en la familia o en el entorno del joven hay alguien que tenga problemas de salud visual. Esta sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿crees que también es importante trabajar, concienciar a los padres, aunque esta generación van de los 11 a los 27 años, concienciar a los padres de la importancia de la salud visual? Respecto a la primera pregunta de si es importante para que sean conscientes que le esté pasando a alguien de su entorno, es algo que influye mucho. O sea, si tienes casos cercanos
pero que están pasando por algún problema de salud visual influye en ellos y son más conscientes porque lo viven de cerca. El problema ahí está en que tampoco saben evaluar la gravedad de lo que les está pasando en el entorno. Entonces, relacionado con la segunda, creo que cuantas más personas tengan el papel de educadores, mejor, pero aquí vuelvo a hacer el matiz bueno, al final nosotros desde el análisis siempre vemos que se fían de lo que ellos son capaces de averiguar o de lo que les están contando dónde están ellos. Entonces creo que es importante educar a los padres también, sobre todo por el rango menor de la generación Z, que son muy jóvenes. Entonces te fías de tus padres, pero creo que es muy importante que esta educación se haga, como hemos hablado ya, en los canales digitales, como por ejemplo con Wikivisión, que ha mencionado Elisenda, me parece clave. O sea, creo que es para los dos, como si dividiésemos a la generación Z en dos targets, los más pequeños y los más mayores. Los más mayores estarán más en los canales digitales y los más pequeños con los padres. Muy bien, gracias por la respuesta. Y la siguiente también va para ti. En cuanto a lo que hemos hablado de utilización de redes sociales, etcétera, ¿crees que es necesario que el profesional de la óptica cuente con un equipo profesional que le apoye en la labor de comunicar en sus redes sociales? Sí, creo que no, que esto pasa mucho, que no tiene que ser un equipo de grandes producciones, pero sí que creo que igual que, por un poco lo que hemos comentado tanto Elisenda como yo, de definir roles. O sea, creo que al final pues una persona que sea experta en comunicación, que pueda hacer ese rol de traducción, sí que sería súper positivo. De community management, al final la comunicación es algo súper importante que sí que requiere muchas horas. Entonces, no tanto un equipo, creo que con poquitos recursos algo se puede sacar, pero sí que creo que hay que estar especializado en eso. Muy bien, gracias. La siguiente va para Elisenda. También se ha hablado un poco a lo largo de este estudio y en otros estudios de visión y vida, pero vale la pena volver a hacer énfasis en esto. Con los datos actuales que tenemos de problemas visuales, ¿crees que la generación con más, va a ser esta la generación con más problemas de miopía, de la pandemia de la miopía? Gracias, Salvador, por la pregunta. A ver, realmente los datos que nosotros llevamos analizando, y tú lo sabes también como yo, sí, la respuesta es sí. O sea, hay un estudio, insisto, en la web de Visión y Vida en Recursos, disponible para todos, donde hemos analizado que la generación de los nacidos entre 2000 y 2005 son un poquitín más jóvenes que los Z, o algunos están en el grupo Z. O sea, este análisis nuestro queda a caballo de esta generación y los más jóvenes, que son ya más miopes y desde antes. Y ahí tenéis todos los datos de este análisis, que se hizo con una muestra larguísima, ¿vale? De más de 4.000 exámenes visuales que comparaban su graduación en el año 2012 y en el 2017 de las mismas personas. Es muy interesante, sí, realmente sí, van a haber más problemas visuales, van a haber, cada vez hay más gente miope. De hecho, en España estamos en números altos, pero si los países del sudeste asiático, por ejemplo, están tocando, algunos pasan del 90% de los jóvenes y adolescentes miopes, con lo cual es realmente una pandemia, así lo declaró la OMS. Lo que pasa es que poco se ha hablado porque ha coincidido con el COVID. El siglo XXI es el siglo de la pandemia de la miopía, según la OMS. Y dicho esto, además su longevidad o su esperanza de vida más larga de esta generación, pues hará que de mayores los problemas sean más. Bueno, no lo sabemos, esto no es una afirmación científica porque aún no son mayores, pero sí es la tendencia que parece que va a ser real. Muy bien, gracias, Elisenda. Y la siguiente irá también para ti. Vemos que la generación Z tiene relativamente poco conocimiento de problemas visuales, etcétera. Entonces, ¿crees que debemos hablar más de soluciones visuales como la terapia visual, orto-K y cosas de este estilo? ¿Debemos sembrar, pone la pregunta, sobre las revisiones y el cuidado de la visión y exponerles estas soluciones que decía?
Por descontado, sí, sí, sí. Completamente, o sea, mi respuesta es sí. O sea, si no informamos, no saben. Hemos visto aquí cosas que yo creo que a mí personalmente como optometrista me han sorprendido muchísimo, porque sí que pensaba que podía ser, pero la rotundidad de que no saben que es lo mismo un óptico que un optometrista, que también le pasa al oculista con el oftalmólogo, que si son médicos o no son, que si son tiendas. Claro, todo, no sé, yo pensaba que lo tendrían un poco más claro, porque realmente el sector de la óptica realiza muchísima comunicación. Dicho esto, la realidad es que hay mucho trabajo para informar y hay mucho trabajo para hablar de todas las cosas que se hacen, porque fijaos, estáis diciendo de Ortho-K, pues por descontado. La Ortho-K además es que si no se conoce no es solución para muchas personas que se pondrían en ello a utilizar la Ortho-K, porque quieren ver bien durante todo el día y sin utilizar nada. Estamos hablando de terapia visual, pues ¿cuántos niños sabemos en Visión y Vida que un tercio de los niños que fracasan, 1 de cada 3 niños que fracasan en la escuela puede estar ligado o está ligado a un problema de visión binocular? Todo el tema de terapia visual, la binocularidad, etcétera, creo que es un tema amplísimo donde la tarea del óptico optometrista, además de necesaria, es súper bonita, ¿no? Y bueno, y si ya nos ponemos a hablar, pues todo el control de la miopía, es que lo estamos viendo aquí en los resultados, es que casi todos estos jóvenes, acordaos del dato, eran un 70 largos por ciento miopes solo o miopes con astigmatismo. Es decir, la realidad es así y es así de dura, ¿no? Bueno, y también por otro lado pues, es trabajo garantizado, dicho así, pero es que realmente el estilo de vida nos lleva y las pautas de visión de cerca nos llevan a ver que cada vez hay más niños miopes y hay muchísima actuación por parte del óptico optometrista, por no decir todo el tema de ergonomía, uso de pantallas, la baja visión, que hay un espacio de trabajo amplísimo. Sí, yo creo que la respuesta es sí, que hay que comunicar y hay que comunicar más entre todos los actores. Yo creo que entre los colegios, Visión y Vida, las propias ópticas, las empresas, pues cadenas, etcétera, y los mismos fabricantes, cuanto más se hable de soluciones visuales, más respuesta vamos a dar a la calidad de visión de la gente y mejor trabajaremos. Bien, gracias, Elisenda. La siguiente pregunta será para Jimena también, y creo que es una pregunta muy difícil y que si supiésemos la respuesta todo sería mucho más fácil. Dice así: ¿cómo podemos atraerlos para que nos sigan en nuestras redes sociales? Vale, pues sí, o sea, es una pregunta muy difícil, pero básicamente por el hecho que hemos comentado al inicio de la presentación, que al final, uno, somos una generación muy heterogénea, y dos, que está siendo muy complicado para grandes organizaciones el entender nuestra cultura. Entonces, entender nuestra cultura para poder meterse en nuestros temas de conversación. Entonces, creo que para atraer a la generación Z a los perfiles de redes sociales hay que saber concebir la nueva forma de utilizar estas redes sociales. Una de las cosas que ha dicho Elisenda es son redes sociales para socializar, no son canales de venta. O sea, no solo puedes hablar de ti, tienes que sumarte a sus conversaciones. Entonces, como 3 tips que me he apuntado es, lo primero, el community management, el generar esas conversaciones, responder a comentarios, empezar a seguir a cuentas relacionadas, o sea, todas las labores de un community management. Por otro lado, la creación de contenido. La creación de contenido de valor, o sea, de aportar conocimiento, y relacionado con esto, la creación de contenido que se sume a las tendencias. Esto, por ejemplo, en TikTok es la orden del día, o sea, TikTok solo enseña cuando te estás subiendo a las tendencias por contenido, ya sea por temática, porque has utilizado el sonido, por las transiciones que has utilizado al montar el vídeo, o sea, intentar encontrar un espacio para subirte a las tendencias y relacionar tu servicio con esos temas de conversación actuales. Y luego, por supuesto, tener en cuenta el canal que queremos abrir de estas redes sociales. O sea, ver si tenemos recursos para abarcar todas las redes, si no es así, qué red me interesa más abrir y por qué. O sea, un trabajo mucho más de análisis previo. Y diría esos tips. Muy bien, gracias, Jimena, pero seguimos con una pregunta que creo que también podrás responder tú. Vale. Dice así: me parece curioso la poca importancia que dan al precio. ¿Puede ser que parte de la generación Z sigue dependiendo económicamente de sus padres? Pues una parte sí,
es por eso, pero la gran mayoría, o sea, la generación Z, hay que tener en cuenta que ya estamos en el mercado laboral y si no estamos saliendo al mercado laboral y estamos en proceso de ser independientes económicamente, entonces la poca importancia que se le da al precio, no solo te lo voy a contestar con este estudio, sino con otros que tenemos también de Amazing, al final es algo que la generación Z cada vez valora mucho más la calidad que el precio. Por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad, pasa esto también. O sea, están dispuestos a pagar más por un producto sostenible a un producto barato. Pues si hablamos de calidad, que ellos lo asocian a óptica, como hemos mencionado antes, también están dispuestos a pagar más por esta calidad. Pero porque tienen recursos económicos, están empezando a tenerlos. Muy bien, gracias. Y en principio será la última porque no tengo ninguna más y esta se la dirigiré a Elisenda. Aunque sería un poco para las dos, o sea que si tú, Jimena, luego quieres añadir algo, lo añades. Genial. Dice así, llevo años con redes sociales y me doy cuenta de que los que dan al me gusta es más por un tema estético y parece que el tema visual que nadie lo lee. ¿Cómo podemos cambiar esto? Que sea más, se dé más importancia el tema visual que el tema estético. Esa es la pregunta. Y va para Elisenda, ¿eh? Bueno, sí, es posible que le den más a me gusta porque les gusta ese producto, ¿no? Que estoy diciendo una obviedad, lo sé, pero si veo unas gafas que me gustan es más fácil que con el dedo le dé a me gusta. Depende de qué redes son más reactivas que otras. Por ejemplo, Facebook cuesta mucho tener muchos me gustas actualmente, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor el tema técnico, pues no sé, Jimena que me complemente, pero lo leen, les parece interesante y no le dan al me gusta. Quizá lo mejor en esto para poder dar una respuesta es analizarlo. Es decir, yo puedo ver en cualquier post que yo haya puesto cuánta gente lo ha visualizado, aparte de los me gustas o de los comentarios que hayan podido poner o las veces que lo hayan podido compartir, ¿no? Entonces, creo que lo interesante también es si pues, devolver un poco esta pregunta, si se ha hecho este ejercicio, ¿no? Porque a veces no nos han dado muchos me gusta, pero resulta que lo ha visto mucha gente, que han pasado por allí, se han parado, que es lo que nos mide la red social, ¿no? Y eso también es interesante tener en cuenta. No sé si Jimena quieres añadir Sí. alguna cosa. Justo, yo iba a decir un poco por añadir que hay que tener en cuenta con ese análisis previo que he mencionado antes, qué tipo de métrica quiero conseguir con cada tipo de contenido, porque si hay alcance, o sea, los me gustas hoy en día ya sirven poco, porque por ejemplo el consumo de Instagram ha cambiado bastante, o sea, ahora incluso se está tendiendo más a consumir Insta Stories que feed, entonces en Insta Stories tienes que buscar otro tipo de métrica para medir eso. Y en cuanto al tema estético, creo que es algo que cada vez la tendencia de los Z es hacia algo más natural. Es decir, importa la estética, pero la estética tiene que ser un complemento al contenido de valor. Muy bien, pues gracias a las dos. Decía que era la última pregunta, pero me rectifico a mí mismo y era la penúltima porque tenemos una más. Esta era para Elisenda. Dice así, está claro que el porcentaje de miopías ambientales ha ido subiendo decididamente según ha ido aumentando la escolarización y concretamente la demanda de visión de cerca. Sin embargo, me da la impresión que también ha bajado considerablemente el porcentaje de miopías magnas. ¿Es así? Es decir, hay más miopía de carácter general y menos miopía magna, es decir, aquella de más de 5 o 6 dioptrías según el medio en el que lo consultemos. A nivel de datos generacionales de miopía magna, nosotros solo tenemos este dato que hemos presentado hoy. Estábamos viendo que en la generación Z, 1 de cada 10 miopes tiene más de 5 dioptrías. Esos datos, como os los pasaremos de la presentación, los podréis tener, pero que estábamos dando más de 1 de cada 10, o sea, es decir, un 10% tienen más de 5 dioptrías. Ya entramos en una miopía magna que estaría a partir de 5,5, 6 aproximadamente, ¿no? Depende de cada autor, ¿no? Pero en el 5,5 ya hemos bajado como del 6 al 5,5. El otro día participamos en una mesa redonda que precisamente la moderaba Salvador Alsina y bueno, él puede dar fe de que la oftalmóloga que participaba consideraba el 5,5 ya como una miopía magna. Sí, o sea, sí, la respuesta es que yo creo que hay más, no menos.
Sí, Hay más. iba a puntualizar esto un poco porque casi desde un punto de vista matemático, cuantas más miopías haya, tiene toda su lógica que al mismo tiempo haya más miopías magna. Y no recuerdo exacto el dato, pero la Organización Nacional de Ciegos da unos números de los afiliados que tiene y que lo son por causa de miopía magna, y yo casi juraría que el número de ciegos ha bajado, pero el número de casos de miopía magna ha crecido, no espectacularmente, pero ha crecido. Bueno, esto ha sido todo, no hay más preguntas. Si hubiese alguna más, nos la podéis dirigir a través de nuestra página web, etcétera, y la redirigiremos a quien creamos que puede responderla adecuadamente. Os damos las gracias, Jimena y Elisenda, sobre todo por vuestra participación, por los datos que nos habéis aportado, que son muy interesantes y que esperamos que haya gustado mucho a todo el mundo. A vosotras y a todas las personas que están detrás de esta presentación, que han trabajado en ello para conseguir que todo esto funcione. Esperamos, evidentemente, que hayáis disfrutado con esta sesión, que hayáis tomado notas incluso de lo que más os haya gustado, aunque ya os hemos dicho que vais a recibir el estudio, los que sois socios de Visión y Vida, el jueves, los que no lo sois a partir de final de mes. Os recordamos que si no sois socios podéis haceros socios a través de la página web de Visión y Vida, en el apartado socio-Visión y Vida. Y gracias por vuestra atención. Nos veremos en septiembre porque seguiremos trabajando para acercar la salud visual a las nuevas generaciones, en concreto a los millennials. Aunque el vernos en septiembre desde un punto de vista académico pueda parecer que hemos suspendido, yo creo que todos los presentes y los que han expuesto sus datos han aprobado y han aprobado con muy buena nota. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Buen verano. gracias.